Los cambios siempre generan revuelta. Los humanos no nos resulta fácil cambiar. Y lo único seguro en la vida es el cambio. Todo cambia y va a seguir cambiando hasta el último día de existencia. Escuchándote hablar, Joseph, faltan muchas cosas más que decir de el DNI, pero usted puede investigar y ya, simplemente. Lo que tú nos estás diciendo es que yo entiendo, hacía falta que se ordenara mejor ese departamento y que se convierta en una institución con un carácter más formal, más institucional, porque todo lo otro vulnera también el hecho de que la misma seguridad estuviera vulnerada. Correctamente. Y obviamente que había actuaciones que vulneraban derechos fundamentales. Y que otros que se aprovechaban de las vulnerabilidades también. Muchos periodistas fueron denunciados de que sus teléfonos fueron intervenidos, inclusive por órganos de la anterior gestión de la Sobre todo cuando Danilo. De la Procuraduría. O sea que regular todo y centralizar todo por lo menos te da un objeto y sobre todo que es un mandato constitucional. Artículo 12.1 de la Constitución manda por ley a regular el sistema de inteligencia y de seguridad nacional de la República Dominicana. O sea que eso es un cumplimiento y es positivo que haya una ley y esa ley en la parte de estructurar orgánicamente el sistema, centralizarlo y organizar una dirección y crear un consejo de seguridad y de inteligencia. O sea, es positiva la ley como objeto, en su fin correcto. Es positiva y era necesaria. Y era necesaria. Y la seguridad nacional. Y tiene un propósito. Todos estamos de acuerdo de que es importante. Luego, como te mencionaba, de lo que vimos en Ecuador, donde grupos armados vinculados a las mafias prácticamente arrodillaron el Estado por un periodo de tiempo, aunque luego, gracias a Dios, se reestructuró un poco la institucionalidad. Pero este tipo de cosas tienen que regularse y tienen que existir. Ahora, lo que nunca pueden es vulnerar otros derechos y otras garantías constitucionales, como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la intimidad que tiene la persona, al libre tránsito, entre otros tipos de derechos que garantiza la Constitución, derechos fundamentales que han sido conquistas, y más en un Estado social y democrático de derecho, como manda nuestra Constitución. Esos límites tienen que estar efectivamente claros. Y ahí vamos con, ya luego de mencionar la necesidad y lo importante de esta ley, de lo que ha generado la principal controversia, que es su famoso artículo 11, y sobre todo la forma en la que el mismo, a último minuto, en diciembre del año 2022, fue modificado mediante una sesión de la Cámara de Diputados que se vio muy sospechosa, con mucha suspicacia y con poca transparencia en el accionar del presidente de la Cámara de Diputados, el señor Alfredo Pacheco. Te quiero pedir permiso, José, para leerle el capítulo 11. El artículo 11. El artículo 11 y pedirle al señor director que lo ponga en pantalla. Dice así: las informaciones que se deben entregar a la Dirección Nacional de Inteligencia, según lo establecido en este artículo, se hará, oiga bien, con las limitaciones y observaciones establecidas en la Constitución de la República y las leyes sectoriales. No menciona al juez. No menciona al juez. Es importante aclarar que mencione las garantías constitucionales. Lo está vinculando. Lo está vinculando porque el objetivo del constitucionalista en garantizar ese derecho fue tan claro que en la misma Constitución estableció la obligación previa de que sea reconocido mediante de que sea autorizado por un juez. En la misma Constitución. Está constituido. Contrario, ¿verdad? Sí. Ahora, por eso en una nota de prensa que debería ser suficiente. Debería ser suficiente. Lo que pasa es que eso ¿sabe lo que me dice a mí? Que se está manifestando en nuestros adultos, posiblemente a lo que estamos viviendo en nuestros niños. La capacidad de razonar cognitivamente. Pero que sabemos que el Estado en todas partes del mundo, y más aquí, tiene siempre esa motivación de interpretar las leyes y las cosas más a su favor que en contra, y sobre todo, que como bien destaca un importante jurista, Francisco Álvarez Martínez, Franchi Álvarez, un joven abogado, él dice, aquí lo importante de que se establezca expresamente la ley es garantizar el control previo. Eso sí.
el control previo. Porque si bien la Constitución siempre lo garantiza, tendría una persona, si la autoridad lo vulnera, que defenderse ante un tribunal, gastar tiempo, entrar a un proceso. Sin embargo, si ya está claramente establecido en la ley, no hay tutela, tiene que buscarla. Y no hay tema de interpretación. En materia de derechos fundamentales, debe estar preciso, no puede ser ambiguo ni objeto de interpretación. Ni darse interpretación personal, no. Entonces lo importante aquí es que esa famosa modificación que ocurrió en la Cámara de Diputados, modificó justamente esto y la ley... O sea, porque estaba contenido. Estaba, y curiosamente quienes lo incluyeron, porque en el proyecto original no estaba, quienes lo incluyeron fue el Departamento Jurídico de las Fuerzas Armadas. Coincidencialmente fue quien lo incluyó. Y sin embargo, en esa modificación de diciembre del 2023, 28, 27 de diciembre, esa sesión, en un proceso muy confuso, muy complejo, a última hora, se introdujo esa... Loco por irse esos legisladores vagos. Pero se vio una intención de quitarlo, porque y una manipulación tanto a la Asamblea como a la sociedad en general, diríamos nosotros, y porque en la lectura que hizo, primero mandó a leerlo por secretaría para que no se leyera en la sesión, y luego que recibió el artículo modificado, solo leyó lo que se le agregó, lo que se le cambió, que era lo que tú citaste, de que ahora tendrían que salvaguardar o tendrían que, o sea, que era sin perjuicio de lo que establecían las formas legales y la Constitución, sin perjuicio, para garantizar un derecho de los tantos que hay, un derecho que era el de la intimidad de las personas, cuando hay otros derechos como la libertad de expresión, la libertad de prensa, las garantías que tiene la prensa de la fuente, que también deben ser garantizados, que se establece ya en el artículo 49 de la Constitución, pero aquí mencionaba un derecho. Ya luego más, en otro párrafo, habla en términos generales que deben ser observadas en la entrega de información todas las leyes sectoriales. Estamos hablando de la Ley de Protección de Datos, de libre acceso a la información, y la Constitución misma con todos los artículos que garantizan esto. Pero igual sigue quedando muy ambiguo y muy general, y en materia de protección de derechos usted tiene que ser preciso. Y eso es lo más importante y es la principal debilidad y lo que ha generado todo este revuelo válido de la sociedad, y es importante que sea así. Nosotros nos sentimos orgullosos muy válido, como institución, claro, en participación ciudadana, así como lo que nos interesa, una democracia, una institucionalidad. Nos sentimos alegrados de que la sociedad reaccione y despierte en este tipo de cosas, porque llama al poder a someterse a su legalidad. Y eso de lo más importante que tenemos como sociedad, la evolución que hemos tenido en materia de empoderamiento ciudadano. Independientemente de que la ley de la Dirección Nacional de Investigación sea necesaria, nosotros no podemos negociar los ajustes. Eso, óigame, pueblo dominicano, eso no se negocia. Eso hay que ponerlo entendible, no presto a interpretación, aunque posiblemente por la vinculación de la Constitución, en mi caso no es necesario, porque ya yo sé lo que... Y todos esos recursos... Eso en mi caso. Lo más probable es que todos esos recursos de inconstitucionalidad que se sometieron, es muy probable que terminen con una sentencia interpretando de esa manera, de que la misma ley sin modificación obliga a que sea... Por ejemplo, para solicitar información debe tener previamente una autorización de un juez o un tribunal competente. O sea, el tribunal lo va a interpretar así. Y lo que probablemente va a hacer, en lugar de anular los artículos, es hacer una sentencia, la famosa sentencia aditiva, que agrega una interpretación más amplia, más completa, indicando puntualmente qué es lo que se debe garantizar en esto, como lo ha hecho ya en reiteradas ocasiones el Tribunal Constitucional. O sea que nosotros tenemos la certeza de que va a ser así. Sin embargo, también es importante señalar que tanto el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, como el mismo presidente que en su última alocución también acogió el llamado de la ciudadanía y mandó a crear, a que la sociedad de diarios y de prensa se reúna y conforme una comisión para ver todas esas preocupaciones que han suscitado en la sociedad dominicana, y entendemos que el objetivo de todo esto es presentar un nuevo proyecto de ley que modifique y corrija todas esas ambigüedades e interpretaciones, y eso nosotros lo apoyamos como participación ciudadana y emitimos una nota de prensa destacando todos esos aspectos. Pero también es importante que no nos quedemos en el artículo 11. El artículo 9 y todos sus numerales hablan de las
atribuciones que tiene la nueva, o que tendría la nueva Dirección Nacional de Inteligencia. Y dentro de esas atribuciones también hay temas muy ambiguos, porque habla de que pudiera interferir o solicitar esas informaciones o interferir en la privacidad de las personas, la Dirección de Inteligencia, o solicitar informaciones, por ejemplo, a las compañías telefónicas, cuando detecte un riesgo de seguridad nacional. ¿Y qué es eso? Un riesgo, ¿qué es un interés nacional? ¿Qué es una seguridad nacional? O sea, eso tiene que quedar... ¿Y qué es un riesgo? Eso tiene que quedar previamente... ¿Quién califica para decir que eso es un riesgo? Entonces, tiene que quedar previamente establecido. Hay que definirlo. Hay que definirlo. Si bien también es importante destacar que esta ley, para su aplicación, en su artículo 37, da un plazo de 90 días para que se formule un reglamento. Hay muchos tipos de leyes. Hay leyes que tienen un contexto, una técnica legislativa, donde tú creas una ley marco que para su aplicación necesita reglamentos. Esto pasó con la ley de tránsito, donde muchas de las nuevas multas que dispuso en el año 2017 aún no se han podido aplicar porque no tenían los reglamentos. Ese tipo de leyes marco que requieren para su aplicación reglamentos, este es uno de esos tipos de leyes, y obviamente muchas de estas imprecisiones y procedimientos van a quedar establecidos en el reglamento, pero es importante que esa parte que afecta a derechos fundamentales quede claro en la misma ley y no se delegue en un reglamento, porque el reglamento lo promulga o lo emite el presidente de la República vía un decreto, y puede haber un cambio de presidente y otro que tenga otras voluntades y puede cambiar el reglamento y otras con facilidad. necesidades de actualizar la misma dirección. Correctamente. Porque la vida es dinámica y nosotros no podemos pretender que duren 25, 50. No, lo ideal es que haya que estarla actualizando. Sí, que haya un método. Pero todo eso debe quedar en materia de procedimiento. Claro. Ese tipo de cosas pueden actualizarse y pueden delegarse en un reglamento. Ahora, que la garantía de un derecho fundamental, por ejemplo, el de la privacidad o el de la libertad de expresión o libertad de prensa, eso debe estar en la ley consagrado, aunque sea redundante. Eso y todo lo que implique privacidad. Eso y todo lo que implique privacidad. Y sobre todo dentro de esas atribuciones que te mencionaba, hay otra que llamó mucho la preocupación, que se encuentra en el numeral 14, me parece, del artículo 9, y habla sobre que tendrá la responsabilidad de garantizar la seguridad de los sistemas de tecnología de las instituciones públicas y de las telefónicas que alberguen información o datos de los ciudadanos. O sea, estamos hablando de que cómo esta entidad va a garantizar esa seguridad. ¿Cómo es que lo va a hacer? Bueno, va a tener que intervenir, va a tener que instalar equipos, va a tener que, para monitorear todo eso. Eso implica una inversión millonaria. No, una inversión que implica también que va a tener acceso al tráfico de datos y de informaciones. Y un acceso a los datos de todo el mundo. Entonces, ese tipo de responsabilidades obviamente deben limitarse y deben regularse en la ley de manera clara y precisa. Es así. La pregunta que del millón, ¿cómo le presentan al presidente de la República eso así? Eso así, así como yo lo estoy diciendo. Eso así. Porque así como lo presentaron, no estamos conformes. No estamos conformes en mayoría. Entonces, en tiempos electorales, mira, ¿cuál es la prisa? Mira, como te digo una cosa, te digo la otra. Este proyecto de ley tiene mucho tiempo. 2 años. El director del DNI reuniéndose con varias instituciones, a nosotros en Participación Ciudadana se nos fue presentado, obviamente no en su integridad, sino los cambios que traía, temas, los aspectos que conformaban lo que era el nuevo DNI o la nueva DNI. Y así se hizo con muchísimas otras instituciones, y este revuelo, esta discusión debió ocurrir previo a que se promulgara la ley. Claro. Sin embargo, aunque la sociedad ahora mismo está más empoderada, es importante que se preocupe un poquito más en el proceso previo. En el proceso previo donde se están discutiendo las leyes, porque a veces nos involucramos ya en el momento que prácticamente... Aquí no hay cultura de involucrarse antes. Vamos avanzando, pero es importante que el empoderamiento de la ciudadanía y de los sectores, principalmente los sectores afectados, claro, en este caso la prensa, se involucre un poquito antes, porque hubiésemos podido tener una ley corregida previa a su promulgación y no actualmente. Entonces, de cara a por qué la promulgó el presidente, bueno, porque el presidente desde que la sometió tenía todas estas informaciones y entendía él, o quienes lo formularon, de que estaba todo correcto. Y si pasa por los sedazos de la comisión del Senado... Entonces él firma sin leer, sin que le lea. No, el proyecto fue depositado por el Poder Ejecutivo y pasó por los sedazos de las comisiones integradas por todos los partidos políticos.
Y dentro de ese Que proceso... votaron, de hecho, por mayoría. Correcto. Hay una lámina ahí, por favor, vamos a aprovechar. Póngame esa lámina para que ustedes vean, señores, lo que somos los dominicanos. Déjame buscarlo aquí. Oye, búscamela ahí. Me avisa cuando la pongan en la lámina. Ahí en el... ¿Está puesta? Sí, déjenla puesta, por favor. Mire los números que hay ahí. Ojalá lo pudieran ampliar. Mire, ahí dice al final que, por ejemplo, el PRM tenía 100 y de los 100 diputados votaron 77. El PLD tiene 52 y votaron 28. 21 se ausentaron. O sea, de los presentes votaron casi todos. Sí. Y la Fuerza del Pueblo, de 18, votaron 8. Fueron los que menos votaron. Pero de los presentes votaron casi todos. De los presentes. Porque el 18 es todos los diputados que tiene. Sí, claro. Sí. 8 se ausentaron y los 8 presentes votaron. Y hay 2 que dijeron que no lo aprobaron. ¿Qué le dice eso a ustedes? Que somos un país hipócrita, como dijo el presidente. Porque ellos votaron. Ese era el momento de no votar. Ese era el momento de decir no, eso no puede ser, porque al artículo 10 le falta el juez. No, eso no puede ser, vulnera derecho. No. Pero la aprobaron. Entonces, sin necesidad de exculpar la responsabilidad que pueda tener el Poder Ejecutivo. Déjeme la lámina ahí. Sin necesidad de exculpar o de restar responsabilidad al Poder Ejecutivo. Pero ellos son los responsables. Pero sin necesidad de eso, es importante que el revuelo y la alarma surgieron después de promulgada. Entonces, mire, le voy a decir algo. ¿Usted sabe lo que nos dice eso? Que nosotros estamos gastando millones de pesos, miles, en un congreso que no sirve para nosotros, ni para usted ni para mí. Solamente sirve para ellos, para su barrilito, para tener exoneraciones. Le pagan, mire, le voy a decir algo, y yo se lo digo porque lo sé, porque lo viví con un diputado que acompañé un tiempo. Le dan dinero hasta para que no vayan, hasta por no ir a una sesión, le dan dinero. Eso es impresionante. El negocio que es el Congreso del Diablo. No vote por vagabundo. Eso ahora el 18 de febrero. Vote mejor, por favor, mire. Mire para qué que nosotros votamos. Los legisladores se eligen en mayo. Digo, en mayo. Pero pueden aprovechar los regidores. Pero aprovechemos ahora. Que son el gobierno chiquito. Que es donde comienza el problema. Y vamos a votar bien, señores, vamos a elegir gente que sirva, a ver si nosotros avanzamos. Que es importante eso que tú mencionas, porque nosotros a veces le restamos importancia a los regidores y vemos en las elecciones... El presidente, los diputados y los senadores. No, vemos la importancia a veces en lo ejecutivo, ya sea en el alcalde o en el presidente, y restamos importancia a quien se supone deben controlar esas personas. Entonces, en la medida que nosotros elegimos, por ejemplo, regidores que no tienen criterio, pues entonces el alcalde va a hacer lo que le dé la gana. Pero aquí la mayoría de diputados y la mayoría de senadores lo que están es haciendo negocio en el Congreso, pero no ahora, ¿no? Porque no es ahora, Eso es viejo, eso siempre ha sido Entonces, así. Un mensaje importante a la ciudadanía, asegúrese de que las personas que controlan al Ejecutivo, tanto local como en el gobierno central, sean personas probas, sean personas serias, sean personas que realmente representen sus intereses. Que son muy pocos, ¿por qué? Si usted elige buenos regidores, probablemente van en la sala capitular, no van a aprobar sinvergüencería del alcalde ni de personas, porque ahí que se aprueban las cosas en la sala capitular. Los permisos para las bancas, los permisos para la bomba de combustible, los permisos para todo se aprueba y el presupuesto del alcalde se aprueba en la sala capitular. Todo comienza abajo. Todo comienza abajo. Entonces... Volvemos en breve.